El megaarsenal que encontraron en el Palacio del Mallito fue una burla comparado con el armamento de Archibaldo. No solo hallaron esa potencia de fuego, cintas de filmaciones de lo más escalofriantes que te dejarán sin palabras. El jefe del Mallito Flaco estaba muerto. La información se propagó como fuego en el cuartel de policía. Un rumor cargado de incredulidad y miedo. El jefe, el hombre más poderoso y temido de la región, había caído. Nadie lo esperaba. Nadie pensó que fuera posible. El comandante Gutiérrez estaba sentado en su despacho, su café enfriándose en el escritorio cuando la llamada lo sacudió. Comandante, tenemos información confiable. La voz del oficial temblaba. El jefe del Mallito Flaco ha sido ejecutado en su propio palacio. El café cayó de sus manos, el líquido negro extendiéndose sobre los papeles. Gutiérrez sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién podía haberlo matado? ¿Quién tenía el poder de desafiar a un hombre tan temido y sobrevivir? Reúnan al equipo, ordenó, su voz firme a pesar de la sorpresa. Vamos a ese lugar. En cuestión de minutos, un convoy de patrullas y camionetas blindadas se dirigía hacia la mansión en las montañas, el palacio de lujo donde el jefe del Mallito Flaco había reinado con puño de hierro. El camino era empinado y sinuoso, la tierra seca levantando polvo tras las ruedas, el sol apenas empezando a asomar sobre el horizonte. Mientras se acercaban, el aire se volvía más denso, una tensión palpable que electrizaba la atmósfera. El silencio era absoluto, solo roto por el rugido de los motores y el susurro del viento. El comandante de Gutiérrez sintió el nudo en su estómago apretarse, un mal presentimiento que le ponía la piel de gallina. «Llegamos», murmuró uno de sus hombres, su voz ahogada por el asombro. La mansión se alzaba ante ellos, una fortaleza de lujo rodeada de altos muros de piedra, rejas de hierro negro y cámaras de seguridad. Había un silencio antinatural, una quietud que no encajaba con un lugar que normalmente rebosaba de vida y de muerte. Desplieguen el perímetro, ordenó Gutiérrez, su mirada fija en las ventanas oscuras. Armas listas, no sabemos lo que encontraremos adentro. Los oficiales avanzaron con cautela, sus rifles apuntando hacia la mansión, sus pasos lentos y sigilosos. Los portones de hierro estaban abiertos, una entrada invitante y vacía, como si los fantasmas los llamaran desde dentro. «Esto no me gusta», murmuró uno de los oficiales, su voz un susurro tembloroso. Gutiérrez asintió, compartiendo el mal presentimiento, pero había tiempo para dudar. El jefe del Mallito Flaco estaba muerto y tenían que confirmar el rumor. Tenían que ver el cadáver con sus propios ojos. La puerta principal se abrió con un gemido, las bisagras chirriando. El aire frío golpeó sus rostros cargado de un olor denso y metálico, un hedor que Gutiérrez reconoció de inmediato. Sangre y muerte. «Dios mío», jadeó un oficial, retrocediendo un paso, el horror reflejado en sus ojos. El vestíbulo estaba cubierto de cuerpos, esparcidos por el suelo en ángulos antinaturales, sus rostros congelados en expresiones de terror y dolor. Había sangre por todas partes, salpicando las paredes, empapando las alfombras de lujo y goteando de los escalones de mármol. Las balas habían destrozado carne y hueso, dejando agujeros oscuros y sangrientos. «¿Quién hizo esto?», preguntó un oficial, su voz temblando, su mirada fija en los cadáveres desfigurados. Gutiérrez no respondió. Estaba demasiado aturdido, demasiado horrorizado por la escena que se desarrollaba ante él. Nunca había visto una masacre tan despiadada, una ejecución tan brutal y meticulosa. Avanzaron lentamente, caminando entre los cuerpos, sus botas chapoteando en el charco de sangre. Los hombres habían sido ejecutados sin piedad, balas en la cabeza, los dedos aún apretando los gatillos de sus armas. No había señales de lucha, no había evidencia de resistencia. Habían sido asesinados antes de que pudieran reaccionar. «Vamos al salón principal», dijo Gutiérrez, su voz baja y tensa. El olor a muerte se intensificó mientras avanzaban por el pasillo, la sangre formando ríos oscuros que fluían hacia la gran sala. La puerta estaba entreabierta, una sombra alargada proyectada sobre el suelo. Gutiérrez empujó la puerta y se detuvo en seco, su respiración atrapada en la garganta. El salón principal era un espectáculo de horror y poder. Los cuerpos de los guardaespaldas del jefe estaban esparcidos como muñecos rotos.
sus armas aún colgando de sus manos inertes. Había agujeros de balas en las paredes, ventanas rotas, muebles destrozados. Pero lo que atrajo la mirada de Gutiérrez fue el trono de madera tallada, el asiento del poder donde el jefe del Mallito Flaco había gobernado con puño de hierro. El jefe estaba sentado en el trono, su espalda recta, su cabeza inclinada hacia adelante. Había sido amarrado al asiento, sus muñecas atadas a los reposabrazos, sus pies encadenados a las patas del trono. No había escapatoria para él. ¡Santo cielo!, jadeó uno de los oficiales, retrocediendo un paso, su rostro pálido por el terror. La cabeza del jefe había sido destrozada. Una bala había atravesado su cráneo, saliendo por la parte trasera, la sangre y el cerebro esparcidos por el respaldo del trono. Su rostro estaba congelado en una mueca de sorpresa y dolor, sus ojos abiertos y vacíos, la boca entreabierta en un grito que nunca pudo escapar. Pero no fue solo su muerte lo que horrorizó a Gutiérrez. Había un mensaje escrito en la pared detrás del trono, letras grandes y temblorosas, pintadas con la sangre del jefe. El mensaje era simple, pero su significado era brutal y claro. Así caen los reyes. ¿Y será que encontraron algo más dentro de ese enorme palacio? ¿Qué es eso?, preguntó uno de los policías, su voz temblando, sus ojos fijos en el objeto. El comandante Gutiérrez se acercó con cautela, su respiración pesada en el aire inmóvil. Se agachó lentamente, su mano temblando mientras recogía el dispositivo. Era una cámara de video, una de esas portátiles todavía encendida, su luz roja parpadeando débilmente. Tenía una cinta adentro. «Esto no es bueno», murmuró Gutiérrez, sus dedos temblando mientras sacaba la cinta. El casete estaba etiquetado con letras grandes y temblorosas, escritas con marcador negro. Las palabras eran simples, pero el mensaje era brutalmente claro. Así caen los reyes. El escalofrío que recorrió la espalda de Gutiérrez fue helado y cortante, una descarga de miedo y anticipación. Habían grabado la muerte del jefe, habían inmortalizado sus últimos momentos de vida, habían convertido su ejecución en un espectáculo. «Vamos a verlo», dijo, su voz baja y rasposa, su rostro endurecido por el horror. El equipo de policía se reunió en una habitación contigua, un despacho lujoso con paredes de madera oscura y muebles de cuero costoso. Había una televisión en la pared, un reproductor de video conectado debajo. Gutiérrez insertó la cinta, su respiración contenida, sus ojos fijos en la pantalla. El video comenzó con un parpadeo, la imagen inestable y granulada, como si la cámara hubiera sido colocada apresuradamente. El salón principal apareció en la pantalla, el mismo en el que estaban ahora, pero en el video estaba lleno de vida, lleno de terror. El jefe del Mallito Flaco estaba atado al trono, igual que ahora, su cuerpo inmóvil y ensangrentado, pero en el video estaba vivo. Respiraba pesadamente, su pecho subiendo y bajando con dificultad, su rostro cubierto de sangre y moretones. Sus ojos estaban hinchados y cerrados, sus labios partidos, su cabeza colgando hacia adelante. Había hombres alrededor de él, siluetas oscuras con máscaras negras cubriendo sus rostros, sus cuerpos envueltos en ropa táctica, sus rifles descansando en sus hombros. Se movían en silencio, sin prisa, sin emoción. Eran sombras sin humanidad, ejecutores sin piedad. Uno de los hombres se adelantó, su figura alta y delgada, su rostro cubierto por una máscara de calavera, sus ojos brillando con frialdad. Se inclinó hacia el jefe, su voz baja y cortante, un susurro helado que llenó el aire. «¿Sabes por qué estás aquí?». El jefe levantó lentamente la cabeza, su rostro una máscara de dolor y odio. Escupió sangre, un hilo rojo que goteó de su labio partido, manchando su camisa blanca. «Eres un cobarde», murmuró el jefe, su voz temblorosa pero firme. «Un maldito perro sin honor». El hombre de la máscara de calavera no reaccionó, no mostró emoción alguna, se limitó a inclinar la cabeza, su mirada fría y distante. «No fue lo que dijiste cuando mataste a los nuestros», dijo, su voz suave y cortante. «Cuando colgaste sus cuerpos en los puentes, cuando ejecutaste a nuestros hombres y enviaste sus cabezas a sus familias». El jefe sonrió débilmente, su rostro contorsionado por el dolor. «Hicieron lo mismo con el chacal», escupió, su voz cargada de odio. «Ustedes empezaron esto». El hombre de la máscara de calavera asintió lentamente,
su cabeza inclinándose en un gesto de reconocimiento. «Tienes razón», dijo, su tono casi respetuoso. «Nosotros empezamos esto, pero tú eres quien terminará aquí». Se giró hacia sus hombres, haciendo un gesto con la mano. 2 sicarios se acercaron, sus cuerpos oscuros y sin rostro, arrastrando una mesa baja. La colocaron frente al jefe, el sonido de la madera raspando el suelo llenando el silencio. Sobre la mesa había un cuchillo, una hoja larga y brillante, afilada como una navaja de afeitar. El jefe miró el cuchillo, sus ojos hinchados parpadeando con cansancio, pero no mostró miedo. «¿Vas a matarme como a un cerdo?», se burló, una sonrisa torcida en sus labios rotos. «¿Eso es lo que quieres?». El hombre de la máscara de calavera negó con la cabeza, su mirada fría y calculadora. «No», dijo lentamente, «voy a hacerte gritar». El primer corte fue rápido, la hoja hundiéndose en la carne, la sangre brotando en un chorro oscuro. El jefe gruñó, su cuerpo tensándose contra las ataduras, sus músculos temblando de dolor, pero no gritó. El segundo corte fue más profundo, el cuchillo girando lentamente, la sangre goteando sobre la mesa, la carne desgarrándose. El jefe apretó los dientes, un gemido ahogado escapando de sus labios, sus ojos ardiendo con odio, pero no gritó. El hombre de la máscara de calavera se detuvo, limpiando la hoja en la camisa blanca del jefe, la sangre manchando el algodón. «Eres fuerte», murmuró, su voz baja y monótona, «pero todos gritan al final». El tercer corte fue despiadado, un tajo profundo que desgarró músculo y hueso, el sonido húmedo llenando el aire. El jefe se arqueó hacia adelante, su cuerpo convulsionando, un grito desgarrador escapando de su garganta, un alarido de dolor y odio que reverberó en las paredes. Los hombres enmascarados no se movieron, no reaccionaron, eran estatuas sin alma, observando en silencio, registrando cada segundo de la tortura. La cámara tembló mientras el hombre de la máscara de calavera se inclinaba hacia el jefe, susurrando en su oído: «Así caen los reyes». El último disparo resonó en el aire, una explosión hueca que cortó el grito en seco. El cuerpo del jefe se desplomó en el trono, su cabeza colgando hacia adelante, su sangre goteando en el suelo. La pantalla se oscureció, el video terminando. El silencio en la habitación era absoluto, el aire denso y frío. Nadie se atrevió a hablar, nadie se atrevió a moverse. ¿Sería que pese a lo que había visto se atreverían a decir toda la verdad a la prensa? Las cámaras de televisión y los micrófonos apuntaban hacia el podio improvisado, donde el oficial encargado del operativo, el comandante Gutiérrez, estaba a punto de dar una declaración que sacudiría a todo México. Sus hombros estaban tensos, su rostro demacrado por falta de sueño, y las imágenes imborrables de la masacre en el palacio. Sabía que las palabras que estaba a punto de pronunciar cambiarían el curso de la guerra contra el narcotráfico. El murmullo de voces expectantes se convirtió en un silencio sepulcral cuando Gutiérrez apareció, su uniforme impecable y su expresión severa contrastando con la devastación interna que lo consumía. Había visto muerte antes, había enfrentado a criminales despiadados, pero nunca había presenciado una masacre tan brutal, una ejecución tan meticulosa. Las imágenes del video seguían reproduciéndose en su mente, el cuchillo cortando carne, el grito desgarrador del jefe del Mallito Flaco, el disparo final que puso fin a su vida. Todo estaba grabado. Todo había sido un espectáculo de horror planeado con una crueldad impensable. Gutiérrez se paró frente al podio, su mirada recorriendo a los periodistas, sus ojos cansados reflejando el peso de su responsabilidad. El micrófono amplificó su respiración pesada, un sonido humano que contrastaba con la frialdad de sus palabras. «Hoy venimos a informarles de un descubrimiento aterrador», empezó, su voz grave y resonante, cada palabra cuidadosamente medida. Durante un operativo en las montañas de Sinaloa, se confirmó la muerte del jefe del Mallito Flaco. Un murmullo recorrió la multitud. Los periodistas, intercambiando miradas incrédulas, los flashes de las cámaras parpadeando como relámpagos. Nadie había anticipado esto. El jefe del Mallito Flaco era una leyenda en el mundo del narcotráfico, un hombre temido y respetado. Su muerte era más que una noticia, era un terremoto en el submundo criminal. Fue hallado en su propio palacio, continuó Gutiérrez, su voz endureciéndose, su mirada fija en el horizonte.
amarrado a un trono de madera, ejecutado a sangre fría. El silencio se hizo absoluto. La tensión en el aire era palpable, la expectación aumentando con cada palabra. Los periodistas se inclinaron hacia adelante, sus plumas listas, sus cámaras enfocadas. Gutiérrez sintió la presión aplastándolo, la responsabilidad de contar la verdad, una verdad tan oscura que se aferraba a su piel como una sombra maldita. No fue solo una ejecución, dijo, su voz temblando levemente. Fue una declaración de guerra. Las palabras flotaron en el aire, pesadas y letales, un presagio de violencia y caos. Los periodistas se miraron entre sí, el miedo reflejado en sus rostros. Habían cubierto guerras de cárteles antes, habían reportado asesinatos brutales, pero esto era diferente. Esto era una sentencia de muerte para cualquiera que estuviera del lado de Mallito. La escena era indescriptible, continuó Gutiérrez, sus ojos endureciéndose, su voz tomando un tono sombrío. Había cuerpos esparcidos por todo el palacio. Los hombres del jefe fueron ejecutados sin piedad, sus cadáveres apilados como desechos. El silencio era opresivo, la atención absoluta. Los periodistas no parpadeaban, no respiraban. Estaban cautivados, atrapados por las palabras de Gutiérrez, por las imágenes que él pintaba con cada frase. Encontramos al jefe en su trono, dijo, sus palabras gélidas y precisas, amarrado como un prisionero, ejecutado con un disparo en la cabeza, pero antes de morir, fue torturado. Un jadeo colectivo llenó el aire, una ola de horror que sacudió a la multitud. Gutiérrez vio el miedo en sus ojos, la incredulidad reflejada en sus rostros. Nadie había esperado esto, nadie había imaginado un acto tan despiadado. Fue grabado en video, continuó Gutiérrez, su voz temblando levemente, la memoria del video quemando su mente. Cada segundo de su sufrimiento, cada grito, cada corte, todo fue inmortalizado por sus ejecutores. La conmoción fue inmediata, los murmullos crecieron en intensidad, los flashes de las cámaras iluminando el podio, los periodistas gritaban preguntas, sus voces mezclándose en un coro caótico. ¿Quién hizo esto? ¿Fue la chapiza? ¿Es una declaración de guerra? Gutiérrez levantó la mano, silenciando el alboroto. Su rostro estaba serio, su mirada fría y calculadora. Sabemos quién lo hizo, dijo, sus palabras cortantes como navajas. Fue la chapiza. Un murmullo de horror recorrió a los periodistas, sus rostros reflejando miedo y asombro. Sabía lo que significaba. La chapiza había desafiado a Mallito, habían ejecutado a su líder, habían declarado una guerra total. No solo lo mataron, continuó Gutiérrez, su voz helada y dura. Lo humillaron, dejaron su cuerpo en el trono, un símbolo de poder convertido en un símbolo de derrota, y dejaron un mensaje en la pared escrito con su sangre. Los periodistas contenían la respiración, el aire lleno de una expectativa aterradora. Así caen los reyes, dijo Gutiérrez, su voz resonando en silencio. El impacto fue brutal, una descarga de miedo que electrizó a la multitud. Sabían lo que significaba. La chapiza no solo había matado a su enemigo, habían destrozado su legado, habían profanado su nombre, habían declarado su dominio sobre Sinaloa. Esto no es solo un asesinato, dijo Gutiérrez, su voz endureciéndose. Esto es una declaración de guerra abierta. No habrá paz, no habrá tregua. La chapiza quiere el poder absoluto y no se detendrán hasta conseguirlo. El silencio era opresivo, una tensión pesada que aplastaba el aire. Los rostros de los periodistas estaban pálidos, sus cuerpos tensos y temblorosos. Sabían lo que se avecinaba. Sabían que esto era el inicio de una guerra sin cuartel. Estamos en alerta máxima, continuó Gutiérrez, su mirada fija y decidida. No descansaremos hasta que los responsables sean llevados ante la justicia. México no se arrodillará ante el terror. Sus palabras resonaron en el aire, una promesa de justicia, una declaración de resistencia. Pero Gutiérrez sabía la verdad, sabía que esto solo era el principio, sabía que la guerra apenas había comenzado. ¿Y ahora qué sería lo que harían? No había tiempo para descansar, no había lugar para el miedo. La guerra había sido declarada y Gutiérrez sabía que no podían esperar el primer golpe. Tenían que atacar primero, golpear rápido y con fuerza, destruir las bases de la chapiza antes de que la ola de violencia consumiera todo el estado. Cuando salió de la sala, sus hombres ya estaban esperando. Eran más de 50.
todos endurecidos por años de lucha contra el crimen organizado, rostros curtidos por el sol, ojos oscuros y despiadados. Habían visto la muerte y habían sobrevivido. Habían enfrentado el terror y no habían retrocedido. Eran la élite, la primera línea de defensa, y sabían lo que se avecinaba. Gutiérrez caminó lentamente hacia el centro de la sala, su figura imponente recortada contra la pared blanca, su mirada fija en sus hombres. El aire estaba cargado de tensión, una expectativa silenciosa que electrizaba el ambiente. Todos sabían lo que estaba a punto de decir. «Hemos declarado la guerra», empezó, su voz resonando en el silencio. «No hay marcha atrás, no hay lugar para el miedo. Nos enfrentamos a un enemigo que no conoce piedad, que no muestra compasión, que mató a uno de los hombres más poderosos de Sinaloa y se burló de su cadáver». Las palabras flotaron en el aire, pesadas y sombrías. Imágenes del jefe del Mallito Flaco atado al trono, su rostro desfigurado por el dolor, su sangre manchando las paredes, el mensaje escrito con su sangre. «Así caen los reyes». «La chapiza piensa que puede gobernar con miedo», continuó Gutiérrez, su voz endureciéndose, su mirada helada. «Creen que pueden intimidarnos, que pueden doblegarnos. Piensan que al matar a su líder han ganado esta guerra». Sus hombres permanecieron en silencio, sus rostros duros y fríos, sus ojos ardiendo con rabia contenida. Habían visto el video, habían escuchado los gritos del jefe, habían sentido el horror de su ejecución y querían venganza. «Pero están equivocados», murmuró Gutiérrez, su voz un susurro gélido. «Nosotros no nos arrodillamos, nosotros no mostramos miedo, nosotros no dejamos que los demonios gobiernen en nuestras tierras». El aire en la sala se volvió pesado, la tensión palpable, una energía violenta que recorría a sus hombres, una sed de sangre que endurecía sus expresiones. «Hoy vamos a cazarlos», dijo Gutiérrez, sus ojos ardiendo con una furia implacable. «Vamos a destruir cada una de sus bases. Vamos a ejecutar a sus líderes. Vamos a borrar su nombre de Sinaloa». Los hombres asintieron, sus miradas llenas de determinación, sus manos apretando las armas, sus cuerpos tensos y listos para la batalla. No había miedo en sus ojos, solo odio, solo venganza. «Esta es nuestra tierra», continuó Gutiérrez, su voz tomando fuerza, llenando la sala. «No se la entregaremos a estos bastardos. No permitiremos que su miedo controle a nuestras familias. No dejaremos que su sombra gobierne nuestras calles». Los oficiales rugieron en aprobación, sus voces un coro de furia, sus puños levantados, sus ojos brillando con sed de sangre. Habían visto lo que la chapiza podía hacer, habían visto su crueldad, su falta de humanidad, y estaban listos para devolver el golpe. «Tengo los informes de inteligencia», dijo Gutiérrez, su mirada afilada y mortal. «Sabemos dónde están, sabemos sus bases, sus rutas, sus escondites, sabemos dónde se esconden sus líderes». Desplegó un mapa grande en la pared, marcado con puntos rojos. Cada punto representaba una base de la chapiza, un almacén de armas, una casa de seguridad, un refugio de sicarios. Eran más de 10. «Este será nuestro plan», continuó Gutiérrez, su voz fría y calculadora. «Atacaremos a todos a la vez, sin aviso, sin piedad, sin sobrevivientes». La estrategia era brutal, implacable. Una ola de destrucción diseñada para borrar el nombre de la chapiza de la faz de Sinaloa. Golpearían al amanecer, usando la oscuridad como su aliada, atacando desde todos los flancos, cortando sus rutas de escape, destruyendo sus comunicaciones. No dejarían lugar para el contraataque. «Llevaremos todo lo que tengamos», dijo Gutiérrez, su voz tomando un tono letal. «Blindados, helicópteros, artillería pesada. No queremos una batalla. Queremos una masacre». Sus hombres sonrieron, labios torcidos en muecas de odio, sus ojos ardiendo con ansias de violencia. No venían a arrestar, venían a exterminar. «Vamos a terminar con esto», murmuró Gutiérrez, su mirada fija en el mapa. «Vamos a destruir su imperio, vamos a convertir su nombre en polvo». El silencio cayó sobre la sala, la tensión en el aire era asfixiante. Una expectativa brutal. Todos estaban listos, todos estaban ansiosos, todos sabían que era una misión de muerte, para la chapiza o para ellos. «Prepárense», ordenó Gutiérrez, su voz baja y mortal.
Nos moveremos en 1 hora. Hoy, Sinaloa será nuestro de nuevo. Sus hombres rugieron. La guerra había sido declarada. No había lugar para la piedad. No había lugar para la piedad. No había lugar para el perdón. Era un exterminio, una purga de sangre y pólvora, una guerra sin reglas ni límites. La chapiza había desatado al demonio. Ahora enfrentarían su furia. Gutiérrez se giró hacia la puerta, su mirada fría y letal, su cuerpo tenso y listo para la batalla. «Vamos a cazar», murmuró, su voz un susurro de muerte. «Vamos a matar a cada uno de ellos». Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.